Pues muy buenas tardes. Hoy vamos a abarcar lo que son cosas oportunistas. Lo vamos a hacer resumido, no nos vamos a extender, porque ese tema es bastante extenso, pero vamos a abarcar de los puntos más importantes que deben recordar. Uno, ¿qué son las micosis oportunistas? No es nada más que infecciones ocasionadas por hongos saprófitos. Recordarles que el saprófito es aquel organismo que no causa daño, pero puede causar daño cuando la persona entra en un estado de inmunodepresión o este microorganismo está fuera de su hábitat. En esos casos nos puede causar daño. ¿Dónde nosotros observamos estos hongos oportunistas? Podemos observar lo que indica en el medio ambiente. Puede estar en el suelo, en la tierra o en el agua. O puede estar en cavidades naturales, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal. Puede estar lo que es a nivel de lo que son vías respiratorias o a nivel del conducto vaginal. No nos causa daño, pero si entramos en un estado de inmunodepresión, nos puede causar daño. Existen diferentes agentes etiológicos o géneros que nos van a causar micosis oportunistas. Hablamos del género Cándida, Aspergillus y Cryptococcus y los cigomicetos y otros más, pero aquí solamente vamos a abarcar tres hongos oportunistas. En relación a Cándida, ¿qué es lo que deben recordar? Que esta infección puede ser primaria o secundaria y es ocasionada por una levadura endógena y oportunista. Puede tener diferentes formas clínicas, una forma localizada o una forma generalizada. Epidemiológicamente, la candidiosis se distribuye en todo el planeta, es decir, es cosmopolita, está en diferentes regiones, lugares y climas. Y de todas las micos oportunistas, esta está en un 107% aproximadamente. La candidiosis interdigital la apreciamos en climas tropicales. La onicomicosis sin paroniquia en climas fríos. Por lo tanto, si es clima caliente o clima frío, ayuda a determinar qué forma clínica vamos a observar. La onicomicosis e intertrigo apreciamos en el 15 a 40% de los casos de candidiosis. Existen diferentes factores de virulencia. Pueden ser proteínas, pueden ser enzimas, pueden ser toxinas que van a permitir que este agente etiológico evade el sistema inmunológico y nos cause daño. Morfológicamente, ¿qué características vamos a apreciar en la candidiosis? Las estructuras que nosotros observamos microscópicamente son formas esféricas, como indica aquí en esta presentación, de un tamaño aproximado de 3 a 4 micras. Y el tipo de reproducción es asexual por un proceso de gemación. Y puede haber formas filamentosas. Eso es lo que nosotros observamos al microscopio. Miren aquí en el lado izquierdo vemos microscópicamente cándida y al lado vemos las levaduras o las colonias de cándida. Actualmente tenemos un medio de cultivo que nos ayuda a diferenciar las especies de cándida. Por ejemplo, aquí dice cándida albicans, las colonias van a ser de color verde. Cándida glabrata, un color malva. Cándida tropicalis, un color azul. Por lo tanto, el cromo agar nos ayuda a diferenciar la especie gracias al color que producen las colonias en este medio de cultivo. Por lo tanto, esto nos ayuda bastante en el diagnóstico de especie. En el caso de la candidiosis existen diferentes formas clínicas. Una que puede ser la forma bucal o muget bucal, que es bastante frecuente en niños y en personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas. La vaginitis por cándida, en personas o individuos que utilizan, por ejemplo, jabón, en este caso mujeres, ¿no? Pacientes de sexo femenino que utilizan jaboncillos para el aseo de la región genital y este tipo de componentes que emplean elevan el pH, lo tornan más alcalino y permiten la colonización de esta levadura a nivel del conducto vaginal. Puede haber una forma clínica a nivel de las uñas que nosotros denominamos onicomicosis o formas sistémicas, que generalmente es frecuente en personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas. El algodoncillo o nugget bucal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar cuando la lesión es a nivel de la cavidad bucal? Placas cremosas, blanquecinas, similar a residuos de leche. Esto se puede ver en niños
en donde su sistema inmunológico todavía no está desarrollado, o en personas que padecen VIH. En esos casos vemos este tipo de manifestación clínica. ¿Dónde están las lesiones? A nivel de la lengua, del paladar o a nivel de la encía. Y se puede añadir a estas manifestaciones clínicas lesiones a nivel de la comisura de los labios, una quilitis o aumento de tamaño de la lengua. Lesiones pseudomembranosas agudas, lesiones pseudomembranosas crónicas, mucho va a depender del tiempo de evolución que tenga el cuadro clínico. Puede haber una forma eritematosa aguda o eritema doloroso. Mucho depende del estado inmune de la persona también, este tipo de manifestaciones. A nivel del conducto vaginal, nosotros observamos secreción blanquecina, espumosa y grumosa. Y esa característica es típico en el caso de candidiosis. Y eso nos ayuda a diferenciar de otro tipo de agentes etiológicos que también ocasionan eh, secreciones a nivel del conducto vaginal. Si nosotros vemos la secreción blanquecina, espumosa y grumosa, podemos pensar en un cuadro de candidiosis. Aparte de eso, puede tener dificultad o dolor al miccionar, puede haber lesiones pseudomembranosas a nivel de los labios mayores e incluso abarcar la región inguinal. Mucho depende, como es un indicado, del sistema inmunológico del individuo. En el varón podemos ver un cuadro de balanitis, donde la piel está macerada, la piel que envuelve el glande, puede haber placas blanquecinas, puede incluso haber vesículas o pústulas. Esto generalmente se aprecia cuando el individuo tiene una sobreinfección bacteriana. Hay candidiosis, pero también se aprecia infección bacteriana. Y aparte de eso, puede tener dolor al miccionar, un cuadro de uretritis. La forma intertriginosa. En aquí vemos que se afecta principalmente pliegues grandes, pliegues mamarios, pliegues axilares, otros pliegues, por ejemplo, a nivel de la región glútea también puede afectar. En niños es bastante frecuente. Nosotros apreciamos una zona eritematosa con descamación y obviamente hay piel macerada porque esas regiones son bastante húmedas. En algunos textos lo describen como un collarete de escama. Puede haber lesiones satélites que pueden ser papulares o vesiculares. Incluso puede haber pus cuando existe una sobreinfección bacteriana. A ese nivel nosotros apreciamos escozor y dolor intenso. Aquí podemos ver lesiones a nivel de la glándula mamaria y a nivel axilar. Como ven, es altamente eh, eritematoso y pruriginoso. El granuloma glúteo infantil, que es frecuente en niños. ¿Dónde se aprecian las lesiones? A nivel del muslo, a nivel del glúteo y a nivel de genitales. Ahí es donde nosotros observamos este tipo de manifestación clínica. Generalmente se aprecia en personas que utilizan corticoides o están en un estado de inmunodepresión. No nos olvidemos que en ambos extremos de la vida existe un cierto grado de inmunodepresión. Por eso aquí en esta diapositiva indica que se puede apreciar esta forma clínica en el segundo a tercer trimestre de la vida, donde nuestro sistema inmunológico se está desarrollando recién. Aquí vemos lesiones a nivel glúteo. Lesiones a nivel de la uña. Aquí hablamos de un cuadro de onicomicosis, donde existe inflamación periungual bastante dolorosa. Podemos observar pus, generalmente por una sobreinfección bacteriana, y dónde o qué personas padecen de este tipo de forma clínica. Personas que manipulan agua, personas que lavan ropa, podemos indicar, y no utilizan guantes. También podemos ver onicolisis, un cuadro de hiperkeratosis y es frecuente en personas que tienen alguna enfermedad de base, por ejemplo, enfermedad de Raynaud o enfermedad de Cushing. En esos casos, nosotros también podemos ver un cuadro de onicomicosis. En esta imagen puede ver que pueden apreciar que existe lesión a nivel periungual y la uña se está tornando de un color negruzco. La forma bucofaringea, cuando está afectando la cavidad bucal y parte de la faringe. Nosotros apreciamos inflamación a nivel de la cavidad bucal, existe dolor durante el proceso de deglución, existen náuseas, existen vómitos, puede incluso haber lesiones gástricas. ¿En qué tipo de individuos apreciamos la forma bucofaríngea? Es frecuente en personas que ya están en etapa de SIDA, donde su sistema inmunológico es incapaz de eliminar al agente agresor. Obviamente también puede afectar otros órganos y como el esófago, el pulmón o el corazón, y en algunos casos incluso diseminarse a otros órganos. Puede haber una septicemia.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre clínico y posteriormente laboratorial. Si ven aquí, estamos utilizando agar saburo, pero también ya tenemos el cromoagar. Hace un momento les he indicado que el cromoagar nos ayuda a diferenciar las especies según el color de las colonias. Y antiguamente o en algunos laboratorios se emplea, sigue lo que es el test de filamentación para determinar la especie, pero actualmente utilizamos el cromoagar. El diagnóstico diferencial en relación a diferentes patologías que van a tener la misma sintomatología, como la leucoplasia plana, el líquen plano y otros, que ocasionan lesiones a nivel de la cavidad bucal. El tratamiento en base a diferentes componentes, pero si es una persona inmunocompetente y el cuadro no es muy grave, podemos utilizar los medicamentos que están en la parte inferior, el miconazol, el clotrimazol o el ketoconazol. En caso que exista resistencia, nos vamos a la anfotericina. Podemos emplear diferentes tipos de antimicóticos o otro tipo de componentes que ayuden a eliminar al agente micótico. Mucho va a depender del personal que esté tratando este tipo de afección micótica. Como siguiente, hongo oportunista, tenemos lo que es la criptococosis. Igual, nuevamente, otra micosis oportunista que se caracteriza por ser una levadura encapsulada. Recordarles que la presencia de cápsula es sinónimo de alta patogenicidad, ya que ayuda a la evasión del sistema inmunológico. Y aparte de eso, ayuda a la resistencia a antimicrobianos. Por lo tanto, la presencia de cápsula es importante. Es frecuente en vías respiratorias, pero también puede afectar otros órganos, estructuras como el músculo, el sistema nervioso central. Y clínicamente vamos a ver tres formas: la aguda, la subaguda y la crónica. Epidemiológicamente, igual que en el anterior caso, es cosmopolita, frecuente en personas inmunocomprometidas y se transmite por deyecciones de la paloma, es decir, las heces de las palomas, y es causante de cuadros de meningitis. Como indica, es el octavo agente etiológico de cuadros de meningitis. El agente etiológico es el Cryptococcus y se aprecia cinco serotipos que van desde la A hasta la D. Tres variedades: Gatti, Neoformans y Group. La patogenia está dado en relación a diferentes estructuras que presenta este agente micótico. Presencia de cápsula, le da un alto poder de patogenicidad, componentes como la melanina, componentes enzimáticos como la fosfolipasa, que van a promover a una diseminación de tipo hematógena. Las formas clínicas tenemos una forma pulmonar, una forma meningocerebral, una forma cutánea, mucocutánea, ósea, visceral. Como les he indicado, mucho depende del estado inmune. En la forma pulmonar, si es una persona inmunocompetente, generalmente es asintomática. Nosotros somos inmunocompetentes, ingresa este agente etiológico y nuestro organismo lo elimina. Y generalmente somos asintomáticos, pero nos puede ocasionar cuadros de tos seca. Neumonitis en un 35 a 77% de los casos. Eso es frecuente en personas inmunocomprometidas o inmunodeprimidas. Puede tener otras manifestaciones respiratorias como expectoración, hemoptisis, dolor torácico y fiebre. Y en casos graves, llegar a un síndrome de dificultad respiratoria. La forma meningoencefálica. En este caso, generalmente se da por una diseminación, que es en el 60% de los casos. Como está afectando el sistema nervioso central, las manifestaciones clínicas son en gran proporción a nivel del sistema nervioso. Cefaleas frontotemporal, cefalea retroocular. Puede haber manifestaciones gastrointestinales como náuseas y vómitos, que generalmente es por lesiones a nivel del sistema nervioso. Alteraciones a nivel del sistema nervioso como psicosis, visión borrosa, fotofobia. Y si nosotros hacemos pruebas semiológicas, Kernig y Brusinski, positiva nos puede salir. Por lo tanto, cuando hacemos la parte semiológica, ese tipo de pruebas nos salen positivas. La forma cutánea, que se aprecia en el 10 a 15% de los casos. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples. ¿Dónde se aprecian las lesiones? A nivel de la cara, a nivel del cuello, a nivel del tórax. Principalmente son áreas o lugares descubiertas. Puede haber lesiones papulopustulosas acnetiformes, presencia de nódulos y en algunos casos lesiones de tipo purpúricas y se puede apreciar fiebre.
El diagnóstico, nuevamente, igual que en el anterior caso, clínico, epidemiológico y confirmamos con la parte laboratorial. Y podemos utilizar incluso pruebas inmunológicas, diagnóstico diferencial, enfermedades que ocasionan lesiones a nivel del sistema nervioso central o son micosis de tipo sistémicas como la histoplasmosis y la coccidioides Tratamiento, si ven, son los mismos antimicóticos que en el anterior caso. Hay fluconazol, ketoconazol, miconazol y anfotericina B. Finalmente tenemos lo que es la aspergilosis. Esta micosis también es oportunista, pero que está afectando también a animales y a humanos. El agente etiológico es Aspergillus. Existen diferentes especies. Aquí en esta diapositiva se mencionan tres: Aspergillus fumigatus, flavus y niger. En el caso de esta afección micótica, nosotros podemos observar diferentes formas clínicas, pero la más frecuente es la enfermedad pulmonar alérgica o invasiva, que generalmente se da por diseminación. Igual que en el anterior dos casos, es cosmopolita, está en diferentes regiones y es frecuente en personas que trabajan en molinos y que padecen alguna patología. Puede ser alguna patología que esté alterando lo que es la parte hematológica, que tenga un cuadro de neutropenia, que tenga desnutrición u otro tipo de patologías. Este tipo de hongo ha sido ya descrito en 1665 por Roberto Hooke y el primer cuadro de sinusitis por Aspergillus en 1789. Es muy importante el estudio de este hongo porque puede alterar diferentes áreas, podríamos indicar, o rubros. A nivel de la industria nos puede afectar la producción empresarial, ya que puede haber gran cantidad de individuos afectados por este agente micótico. ¿Qué factores de virulencia existen? Existen componentes tanto que están dentro de su pared o aquellos que van a evadir el sistema inmunológico mediante sistemas enzimáticos o producción de metabolitos secundarios. Y esto coadyuva a la virulencia por aspergillus. Morfológicamente, ¿qué es lo que nosotros observamos? Hifas tabicadas ramificadas, las cuales en uno de sus extremos producen cabezas conidiales, que es bien típica. Esta morfología es bien típica de aspergillus. Y cada cabeza de un conidióforo con una vesícula terminal, la cual porta capas de diálisis. Y esa morfología es bien típica de aspergillus cuando nosotros lo observamos al microscopio. Formas clínicas existen variadas. Puede haber una forma primaria, una forma secundaria, una forma localizada, una forma generalizada. Inicialmente puede haber solamente afección de los senos paranasales, puede lesionar lo que es el seno etmoidal, el seno maxilar, y de ahí puede incluso diseminarse. Hay una forma broncopulmonar alérgica, o en algunos casos el sistema inmune intenta englobar y tenemos la forma de aspergiloma. Le asemeja a un tumor, pero el organismo está intentando englobar y evitar que este agente se disemine. Puede haber una forma pulmonar crónica o aquellas que van a afectar el sistema nervioso. Generalmente cuando afecta órganos alejados es en personas inmunocomprometidas o inmunodeprimidas. La forma inicial, podemos indicar, es cuando se está afectando los senos paranasales y ha ingresado por vía aérea. Generalmente es benigna cuando la persona es inmunocompetente. En algunos casos puede llegar a observarse necrosis y úlcera, generalmente en inmunocomprometidas o inmunodeprimidas. La forma broncopulmonar se puede apreciar inflamación de los alvéolos, en algunos casos se asemeja a un asma clásico o típico. Puede haber tos seca e incluso malestar general. El aspergiloma, generalmente el individuo puede tener malestar general, manifestaciones sistémicas como fatiga, anorexia, dolor de cabeza, disnorrea y pérdida de peso. La forma neumónica, cuando está afectando un lóbulo pulmonar, se asemeja a personas que tienen cuadros a nivel hematológico, por ejemplo, una leucemia, neoplasias hematológicas. Aquellas personas que están sufriendo algún trasplante son más propensos a tener este tipo de forma clínica. Se puede asemejar a un absceso ameriano de la sintomatología. Puede existir síntomas pulmonares como un dolor torácico, puede haber tos, puede haber secreción mucopurulenta de vías respiratorias, dificultad respiratoria y otro tipo de manifestaciones clínicas. Y finalmente la forma diseminada, que se da en personas inmunocomprometidas.
donde puede haber invasión del tejido muscular y afección del sistema sanguíneo, ya sea por producción de trombos o émbolos. Puede haber incluso invasión a nivel del sistema nervioso central. La forma cutánea primaria generalmente se da en personas que están utilizando catéteros o también por inoculación directa, es decir, hay inoculación y aparte existe trauma a nivel cutáneo. O personas que están utilizando vendas de tipo oclusiva son más propensas a tener la forma cutánea primaria. ¿Dónde observamos esta forma? A nivel de brazos, piernas y a nivel del tronco. ¿Qué tipo de lesiones tiene? Una placa necrótica, se puede observar absceso cutáneo, las lesiones son de tipo vegetantes, erupción macular y incluso se aprecia pápulas. El diagnóstico, igual que el anterior caso, que las dos micosis oportunistas anteriormente mencionadas, siempre el diagnóstico es clínico de manera inicial, posteriormente con la parte epidemiológica. Y finalmente nos ayuda bastante lo que es la parte del laboratorio en algunos casos. En algunos casos solo requerimos el diagnóstico clínico y epidemiológico. Diagnóstico diferencial en relación a enfermedades que nos van a dar casi la misma sintomatología. Cuadros neoplásticos, lesiones a nivel pulmonar, lesiones a nivel hematológico o enfermedades sistémicas como la histoplasmosis.